que este es del libro que os he hablado, del poema Misal, concretamente dedicado al apóstol San Felipe. Si vivieras, Felipe de Besaida de Galilea, verías como comienzo otra vez. Si vieras, Felipe de Besaida de Galilea, si vivieras, Felipe de Besaida de Galilea, verías como las gentes seguimos celebrando aquel día ya lejano en que te encontraste con Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y aunque tus labios ya no pueden hablar, te las ingenierías para decirnos que el amor no conoce el adiós, y que por eso cuando te dijo sígueme, tú le seguiste hasta como a él en Jerusalén te crucificaron en Heliápolis de Frigia, donde los albaricoques son más dulces que los higos reventores de tu tierra y las sandías de la soleada Capadocia, pero no tanto como morir por amor, como tú, Felipe, moriste. Tu muerte fue dulce porque fue la perfecta corona que un chico como tú jamás pudo soñar con ceñirse. En la gran Armenia, donde se adoraba a Dionisos y la Magna Mater, con todos los signos y ritos orgiásticos que la poesía de la antigüedad pudo imaginar, tú no podías olvidar que habías conocido a alguien de carne y hueso, con unos ojos arrobados, como nunca se lo habían visto a un dios heleno. Cuando él miraba, se detenía el aire. Cuando él hablaba, enmudecían los templos. Cuando él tocaba, no había santuario comparable a sus manos. Él sí era Dios. Y eso se paga muy caro, piensa para sí el sacerdote, mientras parpadea el monaguillo. Bueno, ahora ya tenemos a la dama en el centro, aunque no quiera. Ya le he dado permiso. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo estoy aquí porque me ha invitado Alberto, que me conoce más como novelista que como poeta, ¿no? No, yo he leído tu poesía. Auras, leíste Auras. Y he visto tus fotos. Es verdad. Y he visto la novela. Ella ha escrito una novela muy interesante. Podemos hablar un segundo de la novela. Un segundo, sí. La novela se llama Amarga Luz. Está inspirada la novela en un personaje que le toca muy profundamente a ella, que es mi tía que es carnal, la hermana de mi padre. La hermana de su padre, que fue una gran artista precoz en los años... Considerada niña prodigio, sí, en los años 20, y en el año 32, pues por un amor supuestamente no correspondido hacia el poeta Juan Ramón Jiménez, se suicidó. Entonces ese ha sido un tema muy tabú en mi familia, que solamente salió a la luz cuando se murieron los dos hermanos, mi padre y su hermana, y entonces como todo el mundo estaba hablando del tema de mi tía, todos los intelectuales que conocían este tema, y poetas, y tú lo conocerás, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues entonces yo decidí escribir una novela que es un testimonio novelado, que no es una biografía para nada, sino que es un poco mis recuerdos, ¿no?, de los años 50, cómo yo empecé a descubrir esta presencia ausente de esta niña prodigio, porque estaba toda su obra por casa de la tía Consuelo y por mi casa y por Iamarga, que se llamaba como yo, y nadie me decía quién era. Y entonces, claro, todo eso, una persona con curiosidad como era yo, pues se convirtió en mi referente, ¿no?, creativo. Y yo cuando me fui a Estados Unidos muy joven, a los 19 años, y dejé este país, pues me la llevé a ella. Y entonces se convirtió en un imaginario poético, imaginario de lo invisible, y siempre ha estado muy conmigo. Entonces yo decidí escribir la historia desde el punto de vista de la sobrina, que no la conoció, y cómo se puso en contacto con ella, y cómo me ayudó a mí, desde la ausencia, ¿no?, a ser lo que yo soy ahora, poeta y bueno, pues trabajando con la fotografía creativa y en el mundo un poco de la creación. Yo creo que ella ha sido para mí una inspiración. Y bueno, pues esta es la novela que... El tema de Marga fue no solamente tabú en su familia, sino en la sociedad en aquel momento. Sí. Pero Juan Ramón era una figura muy importante, muy conocida, claro, y esto fue un escándalo. Claro, hablar de esto era un poco poner en tela de juicio
la actitud de Juan Ramón en esta situación, porque Marga era muy joven, tenía 24 años cuando se suicidó y se veían constantemente. Y ella hizo el busto de Zenobia, iba a casa de ellos y en ese transcurso ella se enamoró platónicamente de Juan Ramón y no llegó a hacer el busto de Juan Ramón como tenían ya... El de Zenobia sí. El de Zenobia sí. ¿Y se conserva? Y se conserva. Porque creo que también destruyó ella el último último día de su vida, ella escribió un diario 8 días antes de su muerte en que estaba contemplando quitarse de en medio. Yo creo que más que nada se inmoló porque ella no podía vivir ni con él ni sin él. Con él no podía porque era un hombre casado y ella era una persona pues pura, como suelen ser estos y a su vez genios. Y a su vez respetaba a Zenobia. Y claro, y a su vez ella quería mucho a Zenobia y cuando, en la carta de despedida que le escribe a Zenobia, antes de matarse escribió 3 cartas a sus padres pidiéndoles perdón, a Zenobia también pidiéndole perdón de lo que ella hubiera hecho si Juan Ramón hubiera querido, y a su hermana Consuelo. Y entonces ella, claro, no fue un momento de locura. Ella durante 8 meses, 8 días, tenía decidido que se iba a quitar de en medio. Yo pienso que ella se inmoló y se quitó de en medio porque se encontró en una situación sin salida. Y entonces, como son muchos artistas que son geniales y que quieren lo absoluto, pues ella lo quería todo o nada, como quieren muchos artistas, ¿no? Que buscan lo absoluto, que claro, es muy destructivo eso, porque lo absoluto pues no existe, ¿no? Y hay un dato de Marga interesantísimo que es las ilustraciones que ella hace para los cuentos. Bueno, escribió un libro con su hermana lo escribió y ella ¿A qué edad? Las grabaciones a los 12 años, y es increíble. Y se cuenta, yo he visto publicado que el famoso personaje el famoso personaje de Saint-Exupéry, el Pequeño Príncipe, está inspirado en los dibujos de ella. En los últimos dibujos de ella, de 1930. Porque esa plaqueta es igual, hay un dibujo igual al Principito y lo publicó en París. Y se publicó en París. Sí. Bueno, el maestro de la época de escultura, porque ella empezó a esculpir a los 15 años, mi abuela la llevó cuando empezó a ver las cosas que hacía, no tan extraordinarias, y ¿cómo se llamaba? Ay, qué mal estoy de los nombres. Vittorio Macho. Cuando mi abuela le enseñó la obra, se quedó, petrificado. Dijo, no, yo no la puedo enseñar nada. Ustedes tienen que dejarla que ella siga, porque yo lo único que voy a hacer es obstaculizar este genio, este talento, este don interior que ella tiene. O sea, que siga ella sola. Desgraciadamente, ella no vivió lo suficiente como para marcar, hacer una marca en la historia del arte contemporáneo. Y por eso yo me he tomado como una misión el reivindicarla como artista, más que como la historia del suicidio y tal, que es parte de su historia también, pero sobre todo yo hablo de ella como artista y como lo que hubiera significado si ella hubiera vivido más. Bueno, pues esa es la novela que le sugiero todo que la lea, porque la primera vez que... ¿Qué editorial? ¿En qué editorial? No. Circe fue la primera editorial, pero ahora ya no es Circe, porque me han dado los derechos, porque no movió nada la novela. Y una editorial muy pequeña, pero que publica muy bien, que seguramente tú la conocerás, El Funambulista. Sí, fabulosa. Es preciosa. Yo también la conozco. O sea, yo solamente por estar ahí ya me encanta. Sí, claro. Pues ellos la han publicado otra vez, entonces yo voy todos los años a la Feria del Libro, si queréis verme ahí, y ahí yo hablo de Marga y explico a quien quiera comprar el libro quién era Marga, porque quiero que todo el mundo la conozca. Yo la primera vez que oí hablar de ella fue en Cuba, en casa de Dulce María Loinás, la escritora cubana, que fue muy amiga y anfitriona de Juan Ramón y Zenobia en La Habana, que ella me leyó en Españoles de Tres Mundos, esa semblanza que hacía Juan Ramón de los amigos, de las personas que habían influido, donde hay una semblanza de los Loinás del Castillo, que es la familia que son sus amigos en Cuba. Incluye también un retrato literario de Marga en ese libro. Bueno, yo lo tengo también en mi novela, ese retrato. Bueno, pues nada, no sé cómo ha salido. Es que Marga siempre tiene que salir cuando hay alguna parte. Somos un poco las dos Margas, ¿no?
Pero bueno, no, la poesía. La poesía es verdaderamente el origen de toda mi creación, aunque haya hecho fotografía, ver una foto mía es como leer un poema mío, es exactamente el mismo mundo imaginario. Pero os voy a leer algunos poemas de mi último poemario publicado, que se llama Lucernario. A mí me gusta pensar que la hebra que une toda mi obra creativa, también no solamente plástica, sino también poética, es una luminosa oscuridad, es decir, una luz que a veces es penumbra y otras oscuridad. Y precisamente este libro lo he dividido en esas dos partes, luminosa oscuridad y oscura luminosidad. Y bueno, cada vez que voy más avanzando en mi andadura poética, quisiera, o sea, me gustaría ir desnudando cada vez más a la palabra de su significado, para que ésta actúe como una especie de mantra que me lleve más directamente a la esencia, al alma, ¿no?, de las cosas. Entonces os voy a leer algunos poemas de aquí. Uy, yo ya me creo que no uso gafas, cada vez que me creo que soy más joven, de más mayor. Pero es verdad que últimamente veo mejor, eso es señal también de edad, pero bueno, no sé. Ya no necesito tanto las gafas, pero me las pondré de todas formas. Está rejuveneciendo. Mucho me temo que eso es señal, me dijo que yo iba toda contenta y me dijo el oftalmólogo, eso es que vas a tener cataratas. Ya me lo chafó. Bueno, vamos a ver, os voy a leer unos cuantos de aquí. El silencio es inacabable, como el espacio entre los versos de un poema, como el espacio entre las palabras de un verso, como el espacio entre las letras de una palabra, como el espacio entre la agonía y la muerte. Me dijeron que el silencio era más denso que la muerte, pero al cruzar el umbral, escuché el temblor de la palabra. Ahora os leeré este último de este poemario, que fue en realidad un sueño, y así lo escribí. Era un sueño, no. Era un pájaro que volaba con mis sueños. No. Era yo que volaba en mi sueño. No. Era el sueño que me abandonaba. No. Era yo que escapaba del sueño. No. Era yo que huía de mí. No. Era yo. No era. Buenas noches. Antes de acabar, me gustaría leeros un inédito. Os voy a leer un inédito que está ahora mismo, bueno, mañana voy a hablar con el editor Huergue Fierro y que probablemente tendrá la forma de un libro en breve y que he titulado Olvidada de mí. Y este último libro es un diálogo directamente con la muerte. Bueno, con la muerte y con la vida, porque es este constante devenir, que es lo mismo, ¿no? Dice así: la noche en que te perdí, vislumbré a la muerte. Su mano helada estranguló tu indefensa y aún tibia garganta y se precipitó por la puerta entreabierta de tu alma. Aún pienso en la muerte. La tenía tan cerca, al alcance de mi mano, pero se escapó sigilosa, dejando su hálito derramado en tus sábanas de anémonas manchadas. Aún pienso en la muerte, tan grave, tan solemne, tan perversa en su anunciado silencio, tan bella en su transparencia. Me mintió la muerte, me prometió vida a cambio de dolor. Y ahora, cuando ya he borrado con mi llanto tu imagen tatuada en mi mente, cuando intento recordar tu nombre y tu armonía, solo pienso en ella, la muerte, la infame, la seductora, la furtiva, la que nos sorprendió en la noche, la que nos abandonó en lo más blanco del día. Bueno, voy a leer yo unos poemas y José cierra con broche de oro nuestra velada. Estos 3 poemas que voy a leer forman parte de mi último libro publicado, que en el año 2012, creo, 2011, no sé, le dieron el premio internacional de poesía Luis Santamarina en Ciudad de Cieza,
y se presentó en la Universidad de Murcia. La mayoría de los poemas son de temas griegos, así que le voy a dedicar mi lectura al profesor. Que es experto en estos temas. Este se llama Para llegar a Delfos. Cruzar el mar, perdido en las ciudades, pasar entre brumas la intemperie. Protegido está el que para siempre escapa, extranjero hacia la noche de las islas. Enmudecer pisando las fronteras, herido evadir las trampas, los ejércitos, evocarte en la presencia de otros pueblos, oír de cerca la blasfemia, alabanzas, labios de dignos oradores, miserables, padecer los riesgos del que avanza al caminar como un inútil y llegar a Delfos, donde el oráculo, entre humos perfumados, me grita la ofensa irreparable para quien vive, mortal e hijo de mortales. Ese es el primer poema.